Ya estamos de regreso en Noticias 24. Es una jornada clave que está viviendo la Convención Constitucional. Se está votando en el Pleno el segundo informe de la Comisión de Sistema Político que había sido rechazado el pasado 13 de abril. Junto a esto, también se van a votar temas como el Poder Legislativo, Sistema Electoral y el Gobierno. Además, en otras informaciones relativas a la Convención, el expresidente Ricardo Lagos Escobar envió a la Convención una carta de 8 páginas donde hace referencia al proceso de trabajo que ha realizado el órgano redactor. También hace referencia al gobierno que él encabezó. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a conversar con la cientista política Gloria de la Fuente. Gloria, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias 24. Nuevamente también. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Gloria, primero, ¿cómo evalúa la aprobación del artículo 28, que es el que contiene específicamente las atribuciones de la Cámara de las Regiones? En el informe anterior, la votación anterior por parte del Pleno, se había aprobado la creación de esta Cámara de las Regiones que viene a complementar de cierta forma el Congreso de las Diputadas y los Diputados, pero había pasado al borrador de la nueva Constitución sin sus atribuciones. Esto se aprueba durante la jornada de este viernes y quiero saber su evaluación respecto a estas atribuciones que ya se otorgan a partir de ahora en esta propuesta de nueva Constitución. Esto es lo que se ha llamado la discusión sobre el sistema político una especie de bicameralismo asimétrico, ¿no? Que en el fondo, en vez de borrar una de las cámaras, lo que establece es más bien una cámara territorial cuyas competencias en la práctica no se emulan necesariamente al Senado que tenemos hoy en día, pero la discusión, justamente es la razón por la cual volvió la discusión a la Comisión, trataría de generar algo más para evitar que exista solo un bicameralismo y básicamente que existan dos cámaras. Yo creo que hay que revisar con detalle el texto después por varias cosas. Primero, porque efectivamente si la idea original era darle más poder a las regiones, en el fondo la representación de un órgano tan importante como el Poder Legislativo, hay que ver si el detalle de esas competencias que se le da efectivamente cumple con ese requisito o más bien lo que se hace es atomizar en el fondo la participación de las regiones, es decir, de reconocerlos, pero en el fondo sin competencias suficientes. Yo creo que ahí es bien importante mirar lo que ha sucedido porque en la práctica creo que es importante ese diseño. Ahora, la mirada también tiene que ser, y creo que hay que generar una abstracción un poco mayor también, porque los diseños institucionales no dependen solo de una cosa, dependen de varias cosas, entre ellos que existan, por ejemplo, los sistemas democráticos, pesos y contrapesos suficientes de manera tal de que, por ejemplo, en un régimen presidencial como el que finalmente se va a definir, existan para el presidente de la República contrapesos del legislativo, pero a su vez, en el fondo, el ejecutivo también tenga algunas competencias respecto a ese poder original. Eso también define y se define de manera muy clara en los sistemas electorales. Es bien importante lo que se va a discutir en materia de sistema electoral. No es lo mismo tener un sistema electoral que lo que haga es buscar la atomización, o en el fondo máxima representación, pero en el fondo con incapacidad de generar acuerdos, que con capacidad de generar acuerdos. Hay cosas que se van a definir en el texto constitucional, hay cosas que se van a definir probablemente y van a ser materia de ley posterior. Y yo creo que la tarea que queda todavía es bien larga. Por lo pronto, me parece que lo que se ha aprobado hasta acá en materia de sistema político, particularmente en respecto a estas cámaras en particular, mejora en algo lo que teníamos, pero me sigue preocupando que no existan los contrapesos suficientes, que creo que es el dilema en el fondo que vamos a enfrentar hacia el día de mañana, digamos, en todo este entramado de diseño institucional que está generando la Convención. Ahora, lo que se aprobó en el Pleno, en definitiva, define qué son las leyes de acuerdo regional, hace referencia, por ejemplo, a las leyes que hablan del sistema de justicia, de derechos sociales, presupuestos también relativos al estatuto regional. También le entrega atribuciones a la Cámara de las Regiones respecto a su rol de jurado, por llamarlo de alguna forma, en materia de acusaciones constitucionales. Tomando en cuenta esto mismo, quisiera preguntarle también en qué se viene a diferenciar entonces esta propuesta de Cámara de las Regiones respecto a lo que ocurre hoy también con el Senado. Por ejemplo, un solo ejemplo, el nombramiento de varios órganos colegiados y de varias autoridades pasa por el Senado. Esto hoy día no sería así, ¿no? Y habría que buscar habría que mirar el texto constitucional cuál es el mecanismo, por ejemplo, del nombramiento de varias autoridades. Creo que también es importante mirar en el proceso legislativo chileno el rol que cumple a veces el Senado respecto a la discusión de proyectos de ley. Hay cosas que se discuten en el fondo que no quedan a veces muy bien resueltas en una Cámara y tienden a arreglarse en otra. Y eso independiente si el trámite parte por el Senado o parte por la Cámara de Diputados. En la posibilidad de tener más de un trámite en el fondo legislativo permite esa discusión. En este cuadro en particular, la Cámara Territorial tendría menos competencias porque no va a conocer todos los proyectos de ley, va a tener competencias específicas sobre algunas materias en particular. Entonces, creo que es bien importante mirar
este diseño, que en el fondo mejora un poco lo que se discutía respecto al unicameralismo, me genera dudas todavía si es que el objetivo original buscado, que era mejorar la representación de las regiones y por lo tanto la posibilidad de que las regiones participaran del debate legislativo, sea efectivamente así. Y luego el diseño institucional en general, el sistema electoral para elegir, por ejemplo, los parlamentarios y a estos representantes, y eventualmente otras competencias que se establezcan, creo que son relevantes para mirar el diseño en su conjunto. Ahora, ¿qué le habría faltado a esta propuesta, por ejemplo, para ir en orden de lo que usted mencionaba, Gloria, respecto al fortalecimiento del rol o de las atribuciones de la representación regional? ¿Qué es lo que se busca, en definitiva, al menos en el espíritu de esta idea de implementar esta Cámara de las Regiones? ¿Qué es lo que le vendría faltando a esta propuesta que fue aprobada ya por el Pleno? Yo creo que, entre otras cosas, competencias en algunas materias de ley que podría, por ejemplo, mirar efectivamente. Yo creo que hay ámbitos de la ley que quedan fuera, que son solo competencia de la Cámara de Diputados, que probablemente van a quedar fuera de esta Cámara en las regiones. Yo creo que eso es un tema que es importante mirar, en el fondo, en el diseño final después de respecto a las cámaras de las regiones, porque si lo que queremos fomentar la participación de las regiones en la toma de decisiones en general, no podemos acotar esta toma de decisiones solo a algunos temas importantes que tengan o que afecten en el fondo el ámbito local, pero que no tengan trascendencia a nivel nacional, porque esto es acotar de alguna manera la participación que puede tener, por ejemplo, una región como la de Aysén en el debate de temas muy sustantivos a nivel nacional. Entonces, creo que hay que revisar mejor, probablemente en el contexto general de este diseño institucional va a ser posible mirar con detalle aquello. Y a su juicio, ¿habrá espacio quizás para que esto mismo que usted menciona pueda llegar a ser mejorado a través, por ejemplo, de la Comisión de Normas Transitorias o, en definitiva, ya si es que se llega a aprobar esta nueva Constitución en el plebiscito de salida del día 4 de septiembre, para que pueda ser mejorado también eventualmente con materia de ley ya en el Parlamento propiamente tal? Sí, yo creo que esto va a ser bien importante. La discusión que se está teniendo en estos días tiene que ver con los contenidos. Después va a venir la discusión sobre armonización por un lado del texto y por otro lado la Comisión de Transición. Ambas cosas van a ser fundamentales. En el ámbito de armonización, porque hay muchas cosas que hoy en día tenemos dentro de las cosas que se han ido aprobando, tenemos una constitución que va a ser muchísimo más grande que la constitución que hoy en día tenemos, ¿no? Va a haber que probablemente hacer un esfuerzo y sintetizar. Hay cosas que se repiten, por ejemplo, que probablemente va a haber que mejorar en esa redacción. Pero luego en la transición también va a ser muy importante. Se ha instalado, de hecho, en los últimos días un debate a propósito de cuándo finalmente lo que se establezca en esta constitución empieza a regir. ¿Terminan los parlamentarios recién electos el año pasado en los próximos años? ¿Terminan en su periodo de 8? ¿Cuál va a ser la transición que se establece para efectivamente tomar la decisión respecto a la legislación? ¿Cuándo va a ser el momento en el fondo en que se produzca el cambio? Eso es fundamental para el debate que viene. Y luego tal vez corregir algunas cosas que son materia constitucional, pero que eventualmente si hubiese posibilidad en el Congreso de aclarar ciertas cosas, sería interesante que eso ocurriera. Y eso es la transición que se va a fijar en el fondo para poder establecer las normas y que estas en definitiva empiecen a operar. Creo que tenemos que pensar, y esto es bien importante para el debate que viene hacia el futuro, que nada de esto va a ocurrir de la noche a la mañana. Todas estas discusiones se van a dar en un plazo bien largo de tiempo, ¿no? Y probablemente las expectativas ahí van a chocar con la propia realidad. Pero es bien importante tener en cuenta esto porque de lo contrario, en el fondo, se van a frustrar esas expectativas de la ciudadanía. Hay temas que son muy urgentes y que tienen que ver básicamente con los derechos sociales. Hay que ver el contexto, además, en que estos derechos sociales se pueden garantizar en un contexto de crisis económica. Pero si empujamos todo hacia el mismo lado, yo creo que va a ser posible tener finalmente un buen resultado de este proceso constituyente. Ahora, a esta propuesta que fue aprobada ya durante esta jornada, la atribución de la Cámara de las Regiones, la implementación o la creación de una Cámara de las Regiones, también de un Congreso de las Diputadas y los Diputados, se llega desde una idea base que era, por una parte, establecer una Cámara política y por otra parte también implementar una Cámara que fuera representativa de las regiones del país. Se buscaba también a través de esto mismo generar lo que se conoció, usted lo mencionaba también al principio de esta conversación, el bicameralismo asimétrico. ¿Se mantiene esta idea de bicameralismo asimétrico con las atribuciones aprobadas para la Cámara de las Regiones durante la jornada de este viernes? Mira, hay una discusión ahí, hay quienes sostienen que esto es una especie de unicameralismo imperfecto, que en el fondo porque tiene esta otra cámara pero que no tiene tantas atribuciones como podría tener, y hay otros que sostienen que efectivamente aquí hay una propuesta de bicameralismo asimétrico, que es lo que yo creo que es importante ver,
que me parece que podría haber estado mejor logrado en la iniciativa que se aprueba, es que las regiones efectivamente tengan más peso, no solamente en temas que les atañen a las propias regiones, sino que en varias materias que son de interés nacional, ¿no? Que no solamente están circunscritas en la realidad de la región. Porque es cierto, uno le da un peso relevante a la discusión regional y eso está muy bien, pero también las regiones tienen algo que decir sobre los temas de interés nacional y sobre un marco amplio de temas de interés nacional. Y ahí es donde creo que habrá que revisar en detalle después cómo esto se implementa, cómo esto se va a hacer realidad y se va a materializar, pero creo que se corrige una discusión que hubo al principio, que tenía que ver con la propuesta de unicameralismo, básicamente. Esto es una alternativa que finalmente logró consenso. Por supuesto, no emula el Senado que tenemos hoy día, no es el bicameralismo que tenemos el día de hoy, lo mejora. Eso es parte de los procesos deliberativos, de hecho, por esa razón es esta la fórmula que se arriba. Habrá que ver en el futuro si es que la implementación de esta normativa efectivamente logra el objetivo trazado. Ahora quiero hablar también respecto a los votos que concurrieron para la aprobación de este artículo 28, que era probablemente uno de los más esperados de esta jornada en la sesión del Pleno de la Convención Constitucional, que es el que establece las atribuciones que va a tener la Cámara de las Regiones en esta propuesta de nueva Constitución. Hay votos, algunos, son pocos de todas formas, pero de todas formas existen. Hay votos de la derecha también de Vamos por Chile en esta aprobación. ¿Cuál es su evaluación al respecto? Es que yo creo que es parte de este propio proceso deliberativo. Mira, en general esta discusión sobre el sistema político son discusiones que yo creo que en términos ciudadanos tienen bien poco sex appeal, ¿no? Las personas no miran en general estas discusiones y las ven como lejos porque justamente tienen que ver con aquello que hoy día está desacreditado, que es en general el funcionamiento de la política. Pero son discusiones muy fundamentales que tienen que ver finalmente con la distribución del poder. ¿Dónde está la representación en la distribución del poder? Eso es clave para la ciudadanía, es clave en el fondo para el ordenamiento del sistema político y para todo lo que se puede legislar a partir de esas cámaras. Dicho lo anterior, me parece interesante lo que ha ido ocurriendo y da cuenta del proceso deliberativo también. Esta discusión sobre este bicameralismo asimétrico, primero unicameralismo, fue una discusión bien álgida, no solamente en el Pleno, sino que también en la Comisión. Se demoró mucho la Comisión de Sistema Político también para poder arribar en este proceso deliberativo, que es lo que tiene la gracia que tienen los procesos democráticos de estas características, para arribar a un acuerdo. Probablemente no es el acuerdo que ningún sector político habría esperado. Unos porque querían un bicameralismo en el fondo como el que tenemos ahora y otros porque en el fondo apostaban por un sistema unicameral. Esta fórmula intermedia habla muy bien de lo que son los procesos deliberativos. No están todos contentos, pero en el fondo arribamos a una fórmula que más o menos nos deja conformes, ¿no? Creo que hay que ver en el futuro, y probablemente no hay que cerrarse esa posibilidad, nada está escrito en piedra, es ver si efectivamente en el diseño institucional en general, no solamente respecto a esta cuestión en particular, estamos obedeciendo aquello que se buscaba efectivamente. Vamos a mejorar la representación de las regiones, vamos a generar un sistema electoral además que pueda permitir la representación de distintos sectores políticos, ¿no? Vamos a generar un fortalecimiento en el sistema de representación que en las democracias modernas a lo menos representan fundamentalmente los partidos políticos. Probablemente no esto, a lo mejor otro, a lo mejor los partidos que tenemos ayornados, mejorados, mejorando la función y la relación que tienen con la ciudadanía, pero esto es un diseño institucional. Esto no son, mirar la discusión constitucional atomizadamente a veces puede generar un problema respecto a la mirada global que tenemos que tener. ¿Y cómo evalúa también esta evolución que ha tenido la Convención Constitucional? Hablando de más bien cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos meses de trabajo, las aprobaciones, los rechazos a los distintos informes emanados desde las comisiones. Hemos visto, por ejemplo, esta comisión cuyo informe se vota hoy en el Pleno de la Convención, que es el informe de la Comisión de Sistema Político, que había sido uno de los informes o una de las comisiones que había tenido más nudos en su tramitación, algo similar a lo que ocurrió, por ejemplo, con la Comisión de Sistemas de Justicia, entre otras comisiones que también tuvieron hartos nudos, hartas discusiones bien álgidas también. Vemos cómo ha ido pasando los meses, pasando las semanas también, y poco a poco ya se van aprobando, van pasando al borrador de la nueva Constitución con amplia mayoría en el Pleno, distintos artículos, distintas normas constitucionales que en algún momento fueron bien complejas en su tramitación. ¿Cómo evalúa esta evolución que ha tenido la Convención desde los nudos iniciales hasta estos, podríamos llamarlo quizás, acuerdos ya en el ocaso del funcionamiento de esta Convención Constitucional?
Yo creo que son el aprendizaje de los procesos deliberativos, lo que tienen los procesos deliberativos. Lo que pasa es que creo que en Chile estamos poco acostumbrados a esto en general, ¿no? Nosotros no tenemos en general procesos deliberativos tan abiertos como los que hemos tenido ahora. Hemos logrado conocer a veces las cosas buenas y a veces también las cosas malas, a veces cosas que son en el fondo anecdóticas y a veces cosas que son malas noticias y caricaturas del funcionamiento de la convención también, pero ha sido un proceso bien abierto en general para que todos podamos mirar lo que está sucediendo ahí. Esto yo creo que es bien propio de los procesos deliberativos. Por cierto, hay cosas que se podrían haber evitado porque no ayudan al prestigio de una institución de estas características, ¿no? Yo creo que eso es clave. Pero más allá de eso, me parece que es muy importante entender que los procesos deliberativos generan este tipo de ritmos en el fondo de la discusión, obligan a los actores no a trincherarse. Creo que lo que ha sucedido en el sistema político, más allá si la fórmula es la mejor o no, pero lo que ocurrió en el sistema político es entender que es necesario sentarse a conversar para poder construir grandes mayorías, ¿no? Si no es imposible, los artículos se tienen que aprobar por los 2/3 de la convención, del pleno de la convención. Por lo tanto, es necesario generar acuerdos amplios, sustantivos, donde todos los actores estén dispuestos a ceder algo. El mejor aprendizaje de eso ha sido ahora la Convención Constitucional. Si eso va a ser un buen, mal texto, o va a haber que en el fondo mirar, o va a haber cosas que en el fondo puedan ser complejas, creo que va a haber tiempo después que la Convención entregue su trabajo final, una vez que ya esté la Comisión de Armonización y de Transición en el fondo con su trabajo entregado, va a haber tiempo y la deliberación después va a tener que ser ciudadana, ¿no? Yo me imagino que en el proceso que va entre que se entregue la convención, el texto de la Convención Constitucional como propuesta y finalmente esto se plebiscite, debiera haber un proceso de acompañamiento bien importante desde distintos actores de la propia ciudadanía para poder deliberar sobre los distintos aspectos de esta convención. ¿Qué cosas probablemente va a haber que en el día de mañana de mejorar? ¿Qué cosas son más urgentes que otras y sobre qué base finalmente institucionalmente se va a implementar esta nueva constitución? Y creo que, o sea, de aprobarse, por cierto, el texto constitucional. Yo creo que hay un plazo importante para esto todavía, pero creo que lo que hemos visto, más allá de las caricaturas, más allá de las malas cosas y las malas noticias, ha sido lo muy propio de los procesos deliberativos. Ahora hablemos también, Gloria, ya para ir cerrando esta conversación, de la carta enviada por el expresidente Ricardo Lagos Escobar a la convención. Lo extiende también, su intención es que esto se difunda hacia todos los convencionales. Una de las tesis principales de esta misiva indica que en 30 años Chile progresó, en palabras del expresidente Ricardo Lagos, que también ha tenido varias intervenciones específicas, pero bien relevantes. Han generado muchas reacciones, tanto a favor como en contra, dentro de la convención y fuera de la convención también. ¿Cómo califica el rol también que ha tenido opinante el expresidente Ricardo Lagos y específicamente con esta última carta enviada en estas últimas horas a la Convención Constitucional? Yo creo que es bien importante lo que ha hecho como contribución el expresidente Lagos, así como lo hizo en su minuto la fundación de la expresidenta Bachelet, ¿no? Que también envió una carta manifestando su preocupación por el derrotero que habían tenido ciertas conversaciones, ciertas discusiones interior de la convención. A mí me parece absolutamente legítimo. Y así como todos los actores en el fondo llamados, actores políticos llamados en el fondo a generar alguna discusión o plantear algún punto, me parece que es parte de la deliberación justamente que debiera haber en torno a esta convención constitucional. Distinto es en el fondo decir o manifestarse, como uno ha visto algunos actores en el último tiempo, por el apruebo o el rechazo, cuando en realidad no hay texto que nos pueda permitir todavía decir esta es la opción sobre la cual podríamos, en el fondo, por la que nos podríamos manifestar. Creo que lo responsable, y me parece muy bien, es tener opiniones sobre algunas cosas o manifestar inquietudes sobre algunas cosas, que es lo que por lo demás corresponde. Ahora, en lo particularmente, y esta carta que envía el expresidente Lagos a la convención me parece particularmente relevante, porque una de las discusiones además que no está resuelta, creo yo, y que es justo resolverla o al menos tener ese debate en el fondo ciudadano es cuánto de los 30, no son 30 pesos, son 30 años, es cierto, y qué es lo que nos ha llevado hasta acá. Uno podría decir en la práctica, en función de las discusiones que hemos visto también, no son 30 pesos, pero tampoco probablemente eran 30 años. Hay una discusión más profunda en la sociedad chilena que tiene que ver con justamente este balance que se hace de los 30 años. Lo que hace el expresidente Lagos es poner una serie en el fondo, de indicadores, de realidades o de datos que dan cuenta de que no todo fue oscuro en los 30 años pasados,
por supuesto tampoco en el fondo todo fue virtud. Hay luces y sombras como ocurre probablemente durante todos los gobiernos. Lo que es importante es saber cómo se construye hacia el futuro una posibilidad de generar una gobernabilidad, un sistema político que sea inclusivo y que lo dice la Carta también de manera muy importante y que haga algo que es clave, yo creo, para la construcción de futuro. Construye una manera de inclusión y de combatir las desigualdades profundas que existían en Chile, uno de los países más desiguales por lo demás de la OCDE, para poder efectivamente darle una respuesta a todos los chilenos y no solamente a un grupo de personas en el fondo que tuvieran la posibilidad de tener mayor respuesta desde el Estado. Y eso yo creo que es la gran deuda. Entonces creo que lo que hace es una manera justa también de plantear un debate que creo que no está resuelto, que no se resolvió con los autoflagelantes y autocomplacientes hacia fines de los años 90, que después siguió de alguna manera el debate de la nueva mayoría, que tampoco nunca se resolvió en torno a qué es lo que era bueno o las luces y sombras de la concertación, ¿no? Para plantear una nueva alternativa finalmente política y de ahí construir futuro. Me parece que un análisis ponderado de lo que han sido probablemente los 30 años, a propósito justamente de los debates que se han dado al calor de la experiencia de la Convención Constitucional, es lo que corresponde para un país que quiere construir una casa para todos y no solo para algunos. Y hablemos también brevemente, Gloria, de los escenarios electorales que se abren de aquí, de cara, pensando en el plebiscito del 4 de septiembre. Hemos visto en las encuestas cómo ha subido la opción rechazo. Esto, insistimos, sin conocer, por ejemplo, el texto completo, íntegro de esta propuesta de nueva Constitución. Sube por una parte el rechazo, baja también la opción del apruebo, pero ¿qué podemos esperar en estos 3-4 meses, ya que quedan de aquí hasta que se lleve a cabo este plebiscito de salida de nueva Constitución el día 4 de septiembre? Yo pondría dos alertas ahí. Una tiene que ver con las opiniones, o en el fondo los climas de opinión pública que se empiezan a generar en torno a la convención, que están mucho más radicados en muchas veces la caricatura, las malas noticias que vienen de la convención, en una especie de cacofonía ambiente donde nadie entiende mucho nada, ¿no? De hecho es muy difícil a uno que se dedica más a mirar desde el punto de vista del análisis y que está más metido en el proceso, es muy difícil seguir día a día, detalle a detalle, todos los aspectos de la Convención Constitucional, pese a que existe mucha información. Entonces, pondría alerta en eso. Yo creo que hay que mirar el clima de opinión pública. Yo creo que vamos a entrar en una etapa distinta una vez que en el fondo se conozca el texto y que empiece a haber una cierta pedagogía, una mirada más general, para ver efectivamente que las personas tomen en el fondo, en su fuero interno también la decisión respecto a que si esa convención finalmente los representa o no los representa, cuáles son los irrenunciables que pueden estar o no estar presentes en ese texto. Yo creo que eso es un debate. Pero lo otro es, yo creo, mirar lo que nos ha enseñado la experiencia internacional, experiencias que hemos tenido como los acuerdos de paz en Colombia, lo que ocurrió con Brexit, son noticias que nos tienen que alertar también. Creo que como ciudadanía tenemos que estar bien alertas también a todo lo que puede ser o lo nocivo que puede ser para procesos de estas características, la contaminación informativa, las fake news en general, que pueden ser un problema para este proceso. Yo creo que la deliberación, que debiera venir ahora una deliberación informada de la ciudadanía, ojalá con bastante participación, con bastante espacios de conversación, es lo que debiera primar por sobre procesos que estén contaminados con esto que Byung-Chul Han, este filósofo coreano, llama la infocracia, ¿no? Finalmente, esta forma de pensar los procesos democráticos, pero con la incidencia a veces de una cierta orientación o contaminación que se produce producto de la información a veces intencionada o malintencionada que se genera. Yo creo que hay que mirar cada proceso en su etapa. El electorado chileno, por lo demás, ha mostrado altos niveles de volatilidad. Si uno lo mira en términos de candidatura, hace un año atrás teníamos candidaturas que probablemente ni siquiera alcanzaron a llegar en algún minuto a la papeleta. Entonces, yo creo que ahí vi una cierta volatilidad, un cierto dinamismo del comportamiento de los electores y los ciudadanos en general. Esto va a ser con votos obligatorios, además. Entonces, creo que es importante mirar en cada etapa del proceso. Por lo pronto, creo que lo que corresponde en sistemas democráticos es que la información fluya, que las personas puedan deliberar y que eso permita finalmente un sano proceso. Claro, queda poco tiempo de funcionamiento de la convención, quedan algunos meses también para que los chilenos debamos decidir en las urnas si es que se aprueba o se rechaza esta propuesta de nueva Constitución emanada desde la Convención Constitucional. Gloria de la Fuente, cientista política, queremos agradecer esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, encantada.